A tomar contacto hasta ahora con Braulio Jatar, de quien estábamos hablando precisamente. Está en contacto telefónico a esta hora con nosotros y le vamos a pedir, Braulio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. La situación en la que se encuentra en este minuto después de toda esta información que hemos conocido en las últimas horas. ¿Cómo está? Hola Fresia, hola Pablo. Quiero agradecer, antes de entrar en la entrevista, muy especialmente a CNN Chile, porque siempre han estado muy pendientes de mi caso. Trasladaron en un momento dado una unidad para entrevistar a mi esposa y me es obligante, antes de ahondar en la entrevista, hacer un reconocimiento muy especial a CNN Chile de parte mía y de mi familia. Bien, Braulio, le decíamos, si nos aclarara su situación en este minuto, hemos sabido y a través de las redes sociales, pero en las últimas horas, por parte de la propia alta comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que señalaba que había sido liberado. Luego usted, a través de las redes sociales, aclaró que le fue notificado de manera verbal. ¿Cuál es la situación y qué es lo que ha cambiado después de esta información que usted mismo dio a conocer? Bueno, mira, ha cambiado poco. Lo que el comunicado señala a esta hora todavía es la única verdad que puedo compartir con ustedes. Ayer los funcionarios de la policía o el cuerpo policial que tenía la responsabilidad de garantizar mi arresto domiciliario fueron informados por el tribunal de que debían retirarse porque se había tomado una decisión de revisión de mi medida de arresto domiciliario y que ellos entonces simplemente ya no estaban haciendo el resguardo a mi vivienda. Cuando yo les consulté que si no había una notificación para mí, me hicieron saber que ellos tenían la de ellos. Luego consulté con funcionarios del tribunal, me dijeron que yo tenía que presentarme el día lunes al tribunal para imponerme de la decisión. Es decir, yo no tengo una decisión, yo no tengo una boleta, yo no tengo una notificación escrita que compartir con ustedes como medio de comunicación. Braulio, te saluda Pablo Cuellar aquí en CNN Chile. El gobierno y la Fiscalía de Venezuela lo ha acusado de querer desestabilizar el país, de delitos financieros. ¿Qué le dice a usted en contrapartida? ¿Cuál fue la causa por la que la tomaron detenido efectivamente y si esto fue legal o justo o no? Hola Pablo, un saludo muy especial para ti. Fíjate, no te lo voy a contestar yo porque a los oyentes dirán, bueno, ¿qué va a decir este señor que es abogado y comunicador social que no pueda él fabricar? Te lo va a contestar el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU en el 2017, abril, es decir, hace ya más de 2 años. Calificó mi proceso antes que llegara la presidenta Bachelet como arbitrario. Ordenó al gobierno de Venezuela mi libertad plena y absoluta y agregó indemnización por la arbitrariedad, indemnización económica. Grupo de detención arbitraria de la ONU. No lo digo yo, lo dice la ONU. Hace 2 años y todavía estoy privado de libertad en Venezuela. ¿Cómo ha sido en estos meses, Braulio, privado de libertad, como usted lo relata, su hermana, que ha sido quizás la vocera de su caso en particular, ha llegado a distintas instancias, ha estado en Chile ciertamente, ha tomado contacto con autoridades? Para nosotros, a la distancia, a veces es difícil dimensionar ¿cuál es la situación en Venezuela? Si bien la sabemos, ahora la sabemos a lo mejor con mayor detalle, pero en su caso en particular, estos meses, su familia, ¿cómo ha tenido que enfrentar esta situación de privación de libertad por casos que pueden ser objetivamente para usted injustos? Fíjate, te respondo de esta manera. Cuando tú a un vaso de agua le pones una gota, no desborda el vaso, pero la cantidad de gotas lo terminan desbordando y la primera es exactamente igual a la última. Lo que pasa es que la última lo desbordó, pero es la misma gota con las mismas características
y con las mismas propiedades de realidades. En este caso, desde antes de mi arresto, en Venezuela se viene goteando una circunstancia y una situación que ahora se ha desbordado. Y esa última gota lo único que hace es ser reflejo de la primera. El caso mío era una de las primeras gotas. Y la gente, lógicamente, podía no entender que lo que nosotros gritábamos como verdad tenía ojos ciegos y oídos sordos en algunas partes. Hoy, con el informe que yo califico de simplemente apabullante de la comisionada, sabemos que desde la primera a la última gota, este vaso que se desborda está lleno de autenticidades. Venezuela se desborda por sus fronteras, como ese vaso al que te he hecho referencia, por una realidad que ya es inocultable, que nos tocó a gente como a mí asumir por destino de Dios o por destino de la historia las primeras evidencias de lo que era una realidad ya absolutamente contrastable dentro de Venezuela. Hemos ciertamente aceptado eso como una verdad histórica. ¿Braulio? Pero lo que quiero dejar claro es que siempre, desde el principio de mi caso, igual que otros, solo hemos dicho la verdad, que ahora refleja 3 años después la expresidenta Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas. Braulio, le quería hacer 2 preguntas. Uno sobre lo último que usted mencionaba, el caso de Michelle Bachelet. ¿Cómo usted valora la participación de ella sobre la situación en Venezuela, más allá de su caso? Porque en un comienzo fue criticada por la oposición, decían que ella no quería ir, que era muy condescendiente con el gobierno de Nicolás Maduro, y ahora está siendo criticada también por el régimen chavista después de este informe. Y segundo, preguntarle también, si finalmente es excarcelado, ¿va a abandonar Venezuela y va a volver a nuestro país? Bueno, en el caso de la alta comisionada de Derechos Humanos, la doctora Bachelet, yo he tenido una sola posición, y me perdonan si sueno poco humilde, los hechos me están dando la razón. Yo critiqué a la oposición venezolana cuando pretendían darles lección de alta política a la doctora Bachelet, y les hice saber, además, desde mi cuenta de Twitter, que la presidenta Bachelet había sido ministra de Salud, la primera mujer en Hispanoamérica en el Ministerio de la Defensa y 2 veces presidenta de Chile. Que si pensaban que a ella le iban a deslumbrar echándole lejía a unos baños y cloro, jabón y agua a unos pisos de la policía política, era desmeritar las características intrínsecas de la doctora Bachelet, a quien no conozco personalmente, pero sé valorar a la gente a través de simplemente evaluación de su vida y de su historia. Entonces, con respecto a lo de la oposición, siempre consideré que estaban equivocados y los hechos, con el demoledor informe que ha presentado, me han dado la razón. Y en el caso particular de la decisión, si la decisión es la que informalmente me ha adelantado la policía, en el sentido de que me tengo que someter cada 15 días al tribunal en esa causa que ya tenía que la ONU, no yo, la ONU califica de arbitraria y ordena mi libertad plena y mi indemnización. Si me tengo que someter cada 15 días a esa causa arbitraria calificada por la ONU, si además no puedo salir del estado Nueva Esparta, donde está la isla Margarita donde habito, y además no puedo salir de Venezuela, que es lo que me ha informado la policía, le dejo a ustedes el calificativo de qué se entiende por libertad, como le preguntaría yo a la dama que entrevista allí, qué entiende ella por estar mitad embarazada. Eso es lo que estamos hablando. Por otra parte, como te dije antes, ni siquiera esa medio embarazado al que te hago referencia, yo tengo ningún tipo de boleta o notificación escrita en la mano. Braulio Jatar, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Vamos a seguir muy atentos, ciertamente, a las decisiones que se tomen en las próximas horas. Que esté muy bien. Buenas tardes. El agradecido soy yo con ustedes. Que esté muy bien. Saludos.